A continuación, los autores de los libros que hoy nos congregan harán su presentación. Contamos con 15 minutos para cada una de las intervenciones de los autores, a quienes invitaremos a pasar al atril para dirigirse al público. Los actuales desafíos del proceso de globalización fue escrito por el doctor Edgar Vieira, quien realizó su doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de París III, Sorbona Nueva, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, especialista en Desarrollo Económico en el IRFED de París y economista de la Universidad de Medellín. Posee extensa experiencia profesional en cargos públicos y privados, nacionales e internacionales, en comercio exterior e integración. Actualmente es el director del Centro de Pensamiento Global CEPEC en la Universidad Cooperativa de Colombia y anteriormente fue profesor titular en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y profesor investigador en la Universidad Javeriana. Es autor de 5 libros, 2 sobre globalización y 3 sobre integración, y es también editor de 7 libros. Doctor Vieira, buena tarde. Muy buenas tardes para todos. Ante todo, un agradecimiento muy especial a la rectora por esas palabras tan generosas respecto a lo que el CEPEC ha logrado iniciar como actividades en este año que se cumple exactamente en este mes de septiembre. Y uno de los propósitos que habíamos acordado era poderle dar al profesorado y al estudiantado unos elementos de consulta que les permitiera profundizar los temas de globalización. Diseñamos 2 colecciones y la colección de bolsillo expresamente fue pensada así. Un librito que al principio se pensó de 100 páginas, pero que los 40.000 caracteres los vuelven de casi 200, pero un librito manejable, cargable, que sea pues analizar de manera gradual, sin mayor compromiso, para pasar luego a una colección de pensamiento global en la que tendremos distintos autores, unos 8 en promedio, que estarán ya cada uno haciendo un capítulo alrededor de una temática central de ese libro. El primer libro de la colección de pensamiento global que estamos armando es sobre las tecnologías disruptivas del proceso de globalización, donde tenemos ya compromiso de 3 profesores de la universidad y estamos complementando con otras personas de fuera. En el caso de la colección de bolsillo, de manera expresa, quisimos comenzar con 2 obras de carácter general. Yo le agradezco mucho a la profesora Rita de que haya aceptado entonces acompañarme en este inicio de la colección, que tiene justamente una mirada absolutamente global. En mi caso, quise, luego de haber escrito un libro más detallado sobre la globalización hace 4 años, ahora pensé que era importante para abrir la colección y para crear estas motivaciones entre profesorado y estudiantado, hacer un corte del proceso a la fecha. Y por eso pues no están todos los temas de una globalización multidimensional, pero sí están escogidos algunos que se consideran de los más trascendentes e importantes para hacerles una evaluación hoy, cómo hay ya unos retos y unos ajustes a hacerle al proceso. Y eso se va a complementar muy bien en la lectura con el escrito de la profesora Rita, que de manera extraordinaria arma 4 siglos de historia de la humanidad en lo que es la evolución del sistema mundial y los condensa también en un librito de bolsillo. Entonces estas 2 miradas globales nos abren la colección y las obras que siguen ya van a tocar temas puntuales del proceso globalizador. ¿Qué reflexión inicial simplemente podría ser sobre qué se escogió como temas claves para el libro? En primer lugar,
Uno de los retos más grandes de ajustes en que está la humanidad hoy es qué hacer con los resultados del modelo económico puesto en práctica en los últimos 25 años. Recuerden que el mundo, después de más de 30 años de modelo keynesiano, de modelo de orientación del Estado, de responsabilidad del Estado en temas claves como la salud, la educación, por ejemplo, de papel del Estado en reactivar la economía, generando capacidad de demanda agregada que permitiera nuevas compras, en fin, y en situación de crisis que solucionara problemas, el famoso estado de bienestar, fue reemplazado cuando se generaliza el proceso de globalización en los 90 por un modelo de economía de mercado. No más Estado, todo pasa únicamente a las fuerzas del mercado, este es el que debe equilibrar las cosas. Lamentablemente, la globalización se estrenó fue en el campo financiero y aquí fue el caos. Realmente la apertura, la liberación, la falta de reglas, de supervisión, de control, de vigilancia y haber dejado absolutamente todo al mercado generó unas situaciones de pura especulación financiera. El mundo, como lo dijo la británica Susan Strange, se convirtió sencillamente en el casino mundial, donde se entraba a especular con toda clase de títulos valores. Eso se reflejó en múltiples crisis financieras. El libro hace referencia a ellas y sobre todo detalla qué fue lo que constituyó la crisis del 2008, iniciada en Estados Unidos, con efectos mundiales por el proceso globalizador, pero que hoy todavía, 2016, está afectando varios lugares del globo. En un mundo globalizado, es el problema del proceso, las cosas trascienden por todo el universo y por eso el mundo todavía 8 años después está tratando de salir de esa crisis. Eso está analizado en el libro, pero ¿qué trata de cerrar el libro en ese capítulo primero como corte? Que hoy el modelo fue ajustado, hoy el mundo reaccionó, hoy organismos internacionales y gobiernos no es que restituyan nuevamente un entorno de control estatal, sin más ni más, pero sí se restablece una vigilancia, un seguimiento, una supervisión de la marcha de estos actores en una economía de mercado. Es decir, es buscando un equilibrio hoy entre economía puramente de mercado y el papel del Estado en la misma. Allí la invitación entonces, también con que cierra el capítulo, es a que desde la economía solidaria se busque una mejor respuesta a esos ajustes del modelo, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo tomó ya conciencia de los costos de mala distribución del ingreso presentados en el modelo. O sea, en términos de equidad, los problemas de costo social son impresionantes a nivel del planeta. Y por eso ahí también hay una hoja de ruta clave que todos debemos seguir. Unos primeros 15 años, 2001-2015, señalados por Naciones Unidas, y desde el año pasado se va a construir 2016-2030 unos objetivos de desarrollo montados sobre el desarrollo sostenible con objetivos hasta el 2030, que son la hoja de ruta sobre la cual debe trabajar la academia y generar respuestas y resultados. En el segundo capítulo se aborda un punto que es apasionante. Todas las distintas olas de globalización que se han producido a través de la historia han sido motivadas por unos saltos tecnológicos de una magnitud, de una espectacularidad que sencillamente el mundo ha pasado a ser otro. Son tales los cambios producidos por esos cambios que el mundo deja de ser lo que hasta ese momento era. Y así estamos hoy. Lo que comienza con la revolución de Internet y de la comunicación se va a trasladar también entonces a dos avances fundamentales. Uno, la humanidad ya está trabajando a nivel de la materia misma. A través de la nanotecnología estamos trabajando, un nano trabaja con 1 o 3 átomos. Estamos trabajando a nivel mismo del origen de la materia. Y ese origen de la materia está generando nuevos materiales, nanotubos de carbono, grafeno, toda una cantidad de nuevas aplicaciones que van a transformar totalmente las condiciones productivas mundiales.
Esas condiciones productivas van a afectar también las relaciones económicas mundiales. Muchos productos que hoy se ofrecen van a quedar totalmente reemplazados por estos nuevos productos. Pero además de la parte física a nivel del átomo, coincidió con otro avance espectacular. Y es que así como bajamos al origen de la materia, bajamos al origen de la vida misma. Con el ADN ya la humanidad trabaja a nivel de cromosomas que constituyen la célula embrionaria de la vida humana. Eso va a implicar otra revolución en la biogenética de unas consecuencias inacabables, y esas dos, nanotecnología y biogenética, son desarrolladas en el libro como dos aspectos que van a afectar totalmente las condiciones de vida del siglo XXI. Eso se complementa además con muchas otras tecnologías. Hoy en día ustedes tienen no solamente un Internet ya para los humanos, ahí viene avanzando todo el Internet de las cosas, con lo cual a nivel material y a nivel humano va a estar todo interconectado. Usted tiene hoy en día toda la producción ya de impresión 3D, que va a modificar y alterar totalmente las condiciones productivas. Usted tiene hoy en día todo el proceso de robotización, que en principio sería dejar mano de obra sin empleo, pero no es así. La dinámica del proceso simplemente sustituye operaciones repetitivas sin sentido y le abre campo, al contrario, a el pensamiento y la consolidación ya de aspectos cognitivos. Por eso hoy en día se está hablando inclusive de un nuevo capitalismo, un paso a lo que puede ser un poscapitalismo o capitalismo cognitivo, donde realmente el conocimiento es el eje central en esta materia. Y ahí vamos a tener justamente como tercer libro que viene en la colección, con Carlos Julio, el libro precisamente sobre la gestión del conocimiento dentro del proceso globalizador. Entonces, bueno, no detallo más cuestiones, pero entonces hay todo este aspecto tecnológico. El tercer capítulo busca dar ejemplo de cómo hay una serie de temáticas que dejan de ser responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de los estados y se globalizan. Y tocó dos temas esenciales de gran impacto a nivel mundial. Uno, calentamiento global. Dos, derechos humanos. Calentamiento global, el libro describe todo lo que vino trabajando Naciones Unidas en esto hace años, las limitaciones que tuvo el limitado convenio de Kioto, donde solo asumían compromisos países desarrollados, y sobre todo lo esperanzador, ese es el otro reto, del Acuerdo de París de diciembre último, que por primera vez en la historia los 195 países asumen compromisos con relación al calentamiento global. Y ese calentamiento global empatará con desarrollo sostenible, empatará con energías limpias sustitutivas, empatará con eliminar petróleo y carbón como productos sucios contaminantes. Un reto enorme para este país. ¿En qué basamos nuestras exportaciones? En carbón y petróleo. Y entre el 2030 y 2050 esto debe desaparecer de la faz de la Tierra. O sea, los retos que vienen hoy en día en la historia de la humanidad es un cambio total y absoluto en lo que hoy en día se produce y con cómo se va a comerciar en el mundo en base a un desarrollo sostenible que, como cierra ese punto, también se interroga sobre si esos ajustes son suficientes o si necesitaremos, de todas maneras, es modificar el propio modelo consumista que está tragando más recursos de los que el planeta Tierra tiene. Y el otro aspecto tratado allí es el aspecto relacionado con los derechos humanos. Anteriormente, basado en la soberanía, cada estado hacía lo que le da la gana, torturaba, hacía lo que quería con los habitantes de su territorio. Eso se acabó. El mundo globalizado pasó a decir, los derechos humanos están por encima de los derechos de los estados. Y esa vigilancia además se le encomienda a una nueva instancia mundial, que es la Corte Penal Internacional. Todos estos temas son de una trascendencia para Colombia enorme. El peso además de ONGs, como por ejemplo una Amnistía Internacional o un Human Rights Watch, en la advertencia inclusive de cómo vamos a instrumentar el Acuerdo de La Habana en materia de justicia transicional, hay un reto enorme. ¿Aplicamos la legislación como el mundo la ha establecido o si no, pues vamos a tener unas falencias ahí que podrán implicar demandas ante la Corte Penal Internacional? Y por último, el cuarto capítulo trata como de resumir algunos aspectos que ya lo retoma en realidad Rita en detalle, pero es mostrando cómo el mundo, también ese sistema mundial, cambia, se reordena
ya no es un Estado solo, sino que comparte responsabilidades con múltiples actores, organismos internacionales, ONGs, empresas transnacionales, la propia sociedad civil interconectada, en fin, múltiples actores que hoy intervienen y participan en la escena internacional. Pero esa participación además implica a nivel político que se extienda la globalización por todo el planeta debido a la desaparición del sistema comunista por ahora. Eso implica entonces una generalización del capitalismo posindustrial a nivel planetario y que va generando entonces además una recomposición en el orden mundial. Porque mientras toda la vida, en siglos, fueron ciertas naciones industrializadas que controlaron y manejaron todo el futuro de la humanidad, hoy estamos ante la presencia de la potencialidad de naciones emergentes. Unas ya entendieron el mensaje. Un BRIC, Brasil, Rusia, India, China, entendió el mensaje y está haciendo lo suyo y está haciendo la tarea. A nosotros nos propusieron también, con otro grupo emergente, el CIBET, Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía, Egipto, no hemos hecho nada. Es decir, el hecho es que hoy, en resumen, en ese punto se trata de insistir que ya no son solamente las naciones industrializadas de Europa y Estados Unidos, sino que nuevas naciones son las que hoy emergen y tienen la posibilidad de insertarse en el proceso. Y por último, el libro cierra un poco con un aspecto de conflicto, el aspecto de conflicto que da el hecho de tener civilizaciones y culturas diferentes. Occidente se equivocó un poco creyendo que su mensaje era universal. No es universal. Aquí hay civilizaciones antiquísimas, mucho más antiguas que la propia civilización occidental. Y entonces ahí estamos viviendo una serie de confrontaciones de grupos extremistas, llevados inclusive ya a formas de fundamentalismo religioso y étnico, que están generando un entorno muy difícil también dentro del proceso globalizador. Y eso pues es en síntesis los principales temas que aborda el libro como un corte de identificando a estos como los retos principales que 25 años después del proceso tenemos que abordar. Entonces, ese sería mi comentario.